Esto es la materia de Mexicana 1 y nosotros les vamos a hablar del tema de Cuicuilco. Nuestro equipo está conformado por Melissa Sánchez, Oscar Álvarez y Marco Antonio Sánchez. Cuicuilco se ubica en la zona del altiplano central, en lo que actualmente se conoce como el sur de la Ciudad de México, estando en la cercanía de la Sierra del Ajusco, una región generosa cuyos primeros habitantes se asentaron hace 4000 años. Gracias a los recursos favorables que recursos forestales, montañosos de caza y suelos agrícolas que principalmente provenían del agua, estas características permitieron que surgiera la primera civilización de la región. Actualmente el medio del lugar es diferente debido a la erupción del volcán Xitle, ya que provocó que muchas de las especies que ahí habitaban se pasaran a otras zonas de la ciudad. Antes de que el volcán hiciera erupción, la fauna del lugar consistía en ejemplares como los conejos, venados, aves, reptiles, gatos montés, puma, linces y camaleones. La flora del lugar consistía en cactáceas, pinos, pirules. Tenían zonas de cultivo, ya que era una zona muy fértil, porque estaba rodeada de lagos y ríos y con las inundaciones la tierra se llenaba de minerales y nutrientes. Por ello los habitantes del lugar podían practicar actividades como la ganadería y la pesca. Entre el 3500 y el 4000 a.C. hubo un cambio climático que provocó que el nivel de los mantos acuíferos y la cuenca de México se elevara constantemente por las frecuentes lluvias. Esto desencadenó enormes éxodos. Una de las aldeas más grandes era el antecedente inmediato a lo que ahora se le conoce como la cultura de Cuicuilco, llamada también como cultura de los cerros. Ellos decidieron ubicarse entre dos ríos, el Zacatepec, que actualmente es el anillo periférico, y el Cuicuilco, hoy Avenida San Fernando. En esta zona se encontraba el volcán Xitle. Se localiza en el ahora conocido eje neovolcánico, así que la mayoría del suelo es rocoso y destacan distintos niveles en el paisaje. Varía de templado a subhúmedo en la parte norte y semifrío húmedo en las partes más altas al situarse sobre uno de los deltas que recorrerán las montañas. Hacia el antiguo lago de Texcoco, las alturas sobre el nivel del mar van desde los 2200 hasta los 3500 metros. Cuicuilco era un centro regional del periodo preclásico tardío y terminal. Cuicuilco fue de los primeros centros ceremoniales en el Valle de México. Aquí se encuentran las primeras representaciones del dios Huehuetolt, dios viejo en náhuatl, que representa al dios del fuego, dado que el fuego representa la renovación de la vida. La ubicación de Cuicuilco permitió a sus habitantes desarrollar la pesca, ya que estaba muy cerca del lago de Xochimilco, y con la cercanía del bosque del Ajusco podían cazar. También desarrollaron la agricultura. Estaban dentro de una ruta de comercio donde podían comercializar la concha, que se encuentra en las costas del Golfo de México y del Océano Pacífico, al igual que la obsidiana, la jadeita y el cinabro. La cerámica que se encontró de Cuicuilco debajo de la lava implicó pertenecer a dos tradiciones, una la cual pertenece a la que se fabricó en casi toda la cuenca de México, naturalmente sus variantes locales, otra de elementos exclusivos, y la cerámica de importación. Un estudio hecho por Florence Müller, analizando el material cerámico y no cerámico en el año 1968, determinó que Cuicuilco tuvo sus comienzos en una pequeña aldea en el Preclásico Medio. Fue creciendo en el tiempo hasta su auge y se ratificó como uno de los primeros asentamientos urbanos de la zona.
Los antiguos cuquicas produjeron gran cantidad de navajas, cuchillos y puntas de flecha de obsidiana que les permitían cazar los alimentos, así como limpiar sus pieles. En la zona arqueológica se encuentra una cámara circular construida con las piedras volcánicas, mejor conocida como la quiva, decoradas en pintura color rojo y color ocre. Representan los elementos astrológicos y de uso ceremonial, como planetas y cuerpos de agua. Se caracteriza por tres técnicas: el pastillaje, modelado y la filigrana. Se hallaron muchas figurillas femeninas. Al hablar de las artes menores de la población de Cuicuilco, en cuanto a semejanza de otros grupos primitivos, una característica es la desnudez, y dieron preferencia al adorno sobre el vestido, utilizando narigueras, orejeras, brazaletes y collares. Una de las representaciones del pastillaje observamos una disimulación del arte textil y retrocesos en las costumbres santuarias, y fue por medio de la pintura facial y corporal que dieron un sentido en el gusto de la época, recubriendo además al uso de huesos, colmillos, conchas y cuentas de jade. Arquitectura, gran basamento circular. Constituye la primera gran estructura de piedra de Mesoamérica. Mide 110 metros de diámetro y 25 metros de altura. Está construida con bloques de andesita sin labrar de más de 30 kilogramos y unidos entre sí sin mortero. Rodean un núcleo central de tierra compactada. Fue erigido entre los años 800 y 150 a.C. mediante ampliaciones sucesivas, de las que conocemos al menos 8. El acceso a la parte superior se hacía por sendas rampas, colocadas al oriente y poniente de la edificación. Esta construcción ha sido considerada por muchos especialistas como el primer edificio concebido como calendario de horizontes Mesoamérica. Se caracteriza por tener aspectos formales, ya que las formas circulares del basamento se adjudica a que trataron de asemejar la forma del volcán Xitlén, que para él representaba un elemento de gran importancia. En la parte superior encontramos los altares, y estos tratan de asemejar al cráter del volcán. Estos altares eran templetes de adoración de bases rectangulares y de baja altura, alineados con el sol siguiendo las líneas del equinoccio. Urbanismo y sistemas constructivos. La lava del volcán cubrió la ciudad por completo y no se conocen por completo las características de la traza urbana del lugar. Fue una prominente comunidad anterior a la aparición de Teotihuacán como centro urbano. El apogeo del sitio es posible estipularlo alrededor del año 600 a.C., periodo en el que fue el asentamiento más importante del Valle de México, y es plausible que también fuera el primer lugar con ciertas características urbanísticas en esta región. En el sistema constructivo se utilizó principalmente los bloques de piedra volcánica y se utiliza la argamasa y el estuco para repellar a los edificios para ser pintados al fresco o al líquido. En Cuicuilco se levantaron basamentos con bajos cuerpos escalonados, hechos a base de barro. Posteriormente se edificaron con revestimientos de piedra volcánica y cantos de río, tanto para los de planta circular como rectangular. Las investigaciones arqueológicas muestran que las construcciones de Cuicuilco aprovecharon la topografía del lugar, que era relativamente plana. Ahí levantaron un basamento de lodo y algunos cuartos rudimentarios. Más tarde, con el aumento de la población, aprovecharon la parte oriental, donde había una loma de poca elevación. Junto a ella adosaron el basamento circular anteriormente mencionado, por lo cual la rampa quedaba a una mayor altura que la escalinata a nivel del terreno. Este basamento descansaba a su vez sobre una plataforma rellena y artificial, en la cual había varios altares. Por excavaciones realizadas se ha llegado a la conclusión que el lado occidental fue donde se asentó inicialmente la población.